Gracias por estar aquí, amiga Karen Koch, doctora Karen Koch. Gracias. La verdad, agradezco infinitamente este espacio. Sé que se te complica muchas veces tener el tiempo después de tu trabajo, pero infinitas gracias porque estás aquí, amiga querida. No, gracias a ti por la invitación. Ya sabes que siempre va a ser un gusto el poder colaborar, ya sea con quien lo pida y sobre todo contigo, que pues eres una persona que de verdad ayuda mucho a que todo este tipo de temas se den a conocer, ¿no? Que realmente la sociedad empiece a generar cierto tipo de conciencia con respecto a equidad de género, a discapacidad, a, no sé, infinidad de cosas, ¿no? Que tal vez a veces podemos estar un poquito cerrados ante algunos temas, pero con tu programa yo creo que podemos ver algo nuevo, ¿no? Gracias, Karen, te agradezco. Sí, a lo mejor no que estemos cerrados, sino desconocemos. Así es, ¿verdad? Exactamente. Desconocemos el trasfondo de las vidas de las personas, ¿no? Y al final podemos tener opiniones diferentes, ¿no? Podemos tener una opinión de alguien y no conocer lo que hay detrás, ¿verdad? Todo el trabajo que tiene una persona, el tiempo que le ha dedicado a su profesión, a su oficio, ¿verdad? De eso se trata, el que nos permitamos también que ustedes que vengan, amigos siempre muy estimados, ¿no? Que están aquí precisamente en conversaciones inteligentes con personas interesantes, mi Karen, ¿no? Y ese es el tiempo que yo valoro y agradezco infinitamente que me hayas acompañado, ¿verdad? Porque aparte, pues, me encanta que eres activista, ¿sí? Activista. Tienes una profesión maravillosa que es doctora en medicina alternativa o naturoterapeuta. Así es. ¿Es correcto? Es correcto, sí. ¿No? Sí, así es. Y me decías hace un momento que empezábamos a platicar. ¿Qué significa ser naturoterapeuta, Karen? Ay, bueno, yo creo que es algo, tal vez a mi manera de verlo, muy diferente a como tal vez todos estamos acostumbrados a escuchar. Para mí el ser naturoterapeuta es llevar o poder ayudar a las personas a restablecer su salud de una manera más noble, ¿no? Más noble, sin ofender, porque al final de cuentas sabemos que también la medicina alópata es muy buena, es algo que yo creo que nunca debe de hacerse a un lado, así como lo que es la medicina alternativa. Siempre he creído que si trabajan en conjunto podrían hacer una maravilla, ¿no? De cosas para las personas, ¿no? Para aquellos pacientes que sí lo necesitan. Y pues bueno, para mí es eso, ¿no? El ser naturoterapeuta. Bueno, yo estoy comenzando a hablar de eso porque realmente es tu profesión, ¿no? Claro. Y es algo que decidiste estudiar porque también descubriste que te apasionaba, ¿no? Yo me atrevería a decir, acabas de mencionar un punto en el que hablas de la combinación, ¿no? De los dos tipos de medicina, ¿verdad? Pero realmente lo hacemos, ¿no? En la vida diaria muchas veces aplicamos medicina alternativa, ¿verdad? Sí. Y otras veces aplicamos también la medicina, pues, la medicina normal, la medicina clínica, natural, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho es bien curioso, ¿no? Porque siempre hemos crecido con la idea de que los tés los que da la abuelita. Sí, a eso me refiero. Más que nada la medicina tradicional, ¿no? Al final del día siempre está ahí, y como dices tú, siempre lo mezclamos, quieras o no, nunca va a faltar quien te recomiende algo, ¿no? Pero creo que también el trabajo en conjunto con las dos medicinas va más allá de lo que tal vez nosotros hemos creído como, pues, personas que conviven en una sociedad tradicionalista, hablando de México, que es muy arraigado a sus costumbres y tradiciones. Claro. Esta parte de cómo profesionalmente podemos brindar más, ¿no? Claro, y yo hablo de esto porque se me hace tan bonita también la parte de la medicina holística, de la medicina alternativa, ¿no? Que es lo que estás practicando y que ya tienes 10, 12 años de haberte graduado. Sí, casi 12 años de laborar y de haberme graduado también. Bueno, yo creo que poca gente sabe que eres doctora. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Más bien conocen tu trabajo de activista. Sí, de hecho, pues aparte de lo que es la medicina alternativa, me dedico a lo que es el activismo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Y pues llevo tal vez como unos
3 años más o menos, ya algo más formal, sí, con respecto a ser conferencista y tallerista, ¿no? Con porque eras solo participabas, ¿no? Pero ahora ya eres parte de el movimiento. Exactamente. ¿Verdad? Sí, porque al final del día, sí, claro, al final del día yo creo que te ha pasado y a todo el mundo nos ha pasado, sí, que después de tantas carencias te cansas, ¿no? O sea, te cansas de que siempre sea lo mismo, de que no veas una diferencia. Entonces, no solamente te pones a pensar en ti, sino también qué pasa entonces con otras generaciones futuras que pueden venir tal vez con algún tipo de discapacidad, ¿no? O tenerla en su momento, adquirirla, pero es parte de, ¿no? Yo creo que por eso fue que me decidí inmiscuirme más en esta parte de ser activista, ¿no? Claro, pero como dices tú, ¿realmente sentiste que era necesario tener una participación más activa, más profunda, ¿no? Sí. Para lograr cambios. Así es. ¿Verdad? Porque algo fundamental de ser activista es la necesidad de lograr un cambio. Claro, es que solamente así puedes generarlo. O sea, si no lo accionas, solo queda en una idea. Entonces, para que eso pueda materializarse, tienes que accionarlo. Y pues es lo que he tratado de hacer. Tal vez cada uno, siento que cada persona trabaja el activismo desde donde ellos creen, ¿no? Exacto. Porque siempre se escucha la típica frase de porque pues no estás bien preparado, no te puedes considerar activista. Yo creo que no necesariamente tienes que llevar una cátedra como para o una doctrina de cómo es el activismo y un manual de pie a pa. Exacto. Pero sí estoy de acuerdo en la parte de que debemos de conocer sobre nuestros derechos, sobre nuestras obligaciones como parte de esta sociedad, ¿no? Y al final del día se sabe que como personas con discapacidad siempre se ven muy violentados. ¿Por qué? Perdón, porque la sociedad realmente no es incluyente, ¿no? No pensamos verdaderamente en todos. Entonces, al ver este tipo de carencias o las famosas barreras sociales, es que yo empiezo a desde la docencia haciendo talleres, ¿no? O esta parte de las conferencias, dando pláticas sobre temáticas de discapacidad. ¿Para qué? Para sensibilizar a la sociedad, ¿no? No solamente a padres de familia y familiares con personas con discapacidad, sino también a todos los organismos que conformamos esta sociedad, ¿no? Claro, y lo que acabas de decir hace un momentito de que no tienes que tener un manual, ¿no? Para ser activista, pero sí te da mucha fortaleza, ¿no? El ser parte de ese grupo, ¿no? El haber pasado en carne propia, el haber tenido dentro de ti la experiencia, ¿no? De claro. Lo que tú estás, pues ahora sí, luchando por cambiar, ¿verdad? Así es. Que yo creo que sería lo mejor, ¿no? Ser un testimonio vivo de algo que quieres modificar, ¿verdad? Claro. Y pues, como bien me decías, al final del día siempre la propia experiencia también te va dando pautas. Claro, va a depender mucho de cómo lo tome cada uno, porque no todos tomamos las vivencias o las experiencias de la misma forma. Como pueden ser tal vez una manera de impulsarnos a realizar algunas cosas, como en mi caso que fue el activismo, como puede ser que probablemente sea un poco más difícil, ¿no?, de digerir. Entonces va a depender mucho también de la perspectiva que tengamos, pero eso también depende mucho de las personas que tenemos alrededor, ¿no? Porque es muy importante esa parte de el núcleo en el que te desenvuelves, ¿no? Como lo platicamos tal vez tú y yo en alguna ocasión, siempre va a haber un impulso o un freno por parte de tu núcleo familiar, pero va a depender de cómo ellos te miran, ¿no? O cómo ellos ven en sí la discapacidad. Claro, y has tocado un punto neurálgico de algo que teníamos pendiente platicar, que era precisamente tu activismo, ¿no? Y de cómo surge ese activismo desde que eras, pues ahora sí, muy joven, ¿no? Sí, claro. Porque parte importante de esto, que acabamos de mencionar, es el apoyo familiar, ¿no? O el apoyo del núcleo que te rodea, ¿no? Sí. Porque cuando he escuchado y has comentado, ¿no?, de que desde pequeña
desde pequeña tuviste el apoyo familiar en la condición, ¿no? En la que tus papás dijeron, vamos para adelante, ¿no? Pues era muy importante desde ese momento, ¿no? Sí, claro. Que tú lo vieras desde esa perspectiva. Sí, también, claro, ¿no? o sea, y yo adquirí mi discapacidad a los 10 años por un síndrome de Guillain-Barré. Es un síndrome que pues lo adquirí por una infección de garganta común y corriente, ¿no? Muchas personas se sorprenden tal vez porque es algo muy común, pues es una enfermedad muy común que puede... No dimensionamos hasta qué punto se puede complicar. Exactamente. Entonces, no es algo, vaya, la discapacidad no es algo que tú digas y levantes la mano, yo quiero una, o sea, no, realmente sabemos que no es así, pero no cuando... es elegible, ¿no? Exactamente, pero pues bueno, estaba escrito en el destino, así me tocaba, o la galleta de la fortuna no fue tan afortunada, o sea, no sé, pero al final del día, pues tienes la discapacidad y tienes que aprender a vivir con eso, ¿no? Entonces... yo la adquiero a los 10 años y ahí es cuando empieza todo mi caminar con la discapacidad. Mis papás fueron un gran apoyo de verdad para mí. Eso es algo muy importante que siempre me gusta recalcarlo, como hace rato lo mencioné ya. Siempre yo creo que el núcleo familiar es lo que te va a dar el impulso o te va a limitar a hacer las cosas, ¿no? Se entiende, no nos enseñan a ser papá y mamá, ¿no? Eso es de ley. Uno va aprendiendo también conforme las vivencias. Pero al final del día todos tratan de hacer lo mejor por sus hijos. Yo lo vi con mis papás y tal vez al inicio sí me sobreprotegían mucho, o bueno, tal vez mi papá, que en paz descanse, era un poquito más parte contraria con mi mamá. Mi papá me sobreprotegía mucho y mi mamá era así como que no, vete, ¿no? Hazlo tú, o no va a venir el vecino a pasarte un vaso con agua. Siempre era su dicho, ¿no? De mi mamá, y hasta la fecha. Entonces, creo que... Pero fue buena la combinación. No, sí, de hecho, ¿verdad? Fue una muy buena mancuerna, ¿no? Porque al final del día, o cuando ella se portaba tal vez muy dura, mi papá llegaba, hablaba y pues empezaban a suavizar el asunto, ¿no? O cuando mi papá era muy dócil, entonces mi mamá llegaba y le decía, no, esto, y empezaba el impulso otra vez. O sea, es parte de, ¿no? O sea, es parte de ir equilibrando la balanza, ¿no? Claro. Al final del día. Y bueno, o sea, yo siempre he pensado, no importa si es papá, mamá, o solo papá, o abuelos o tíos quien te críe, ¿no? O sea, es esa... No importa qué persona sea, siempre y cuando tengan esa fe o ese impulso hacia, ¿no? Esta parte de poder ayudar a ser independiente a ese niño o niña, ¿no? Claro. Tenga la condición física que tenga, ¿no? Porque también hay personas sin discapacidad que pues son muy apegados a papá y mamá y a veces no desarrollan bien su vida o como quisieran, o no son tan independientes, pero depende mucho de los miedos también, ¿no? Claro. Y es es algo que cualquiera, incluso hasta yo, que pues afortunadamente me ha costado, no te creas, el quitarme un poco los miedos, pero he podido, de alguna u otra forma los he podido sobrellevar, ¿no? Y no me han limitado a hacer las cosas. En gran parte al apoyo de tu familia. Exactamente, ¿verdad? sí. Eso es crucial en todas las etapas, ¿no? En Así todas las es. etapas, de todas las personas, ¿no? Sí. Pero aquí fue maravilloso porque pudieron conjuntar a lo mejor la sobreprotección con la independencia que tu mamá decía que debías tener. Sí, exactamente, ¿no? O sea, por eso te digo que fue una buena mancuerna en ese sentido, y pues bueno, gracias a ellos dos es lo que soy ahora, ¿no? O hasta donde he llegado. Y que ese apoyo familiar también te permitió sobrellevar, ¿no? Claro. Sobrellevar quizá en algún momento algunas actitudes de separación, de discriminación. Sí, yo creo que sí fue algo bastante complicado, porque bueno, uno como niño, hace mucho tiempo me hicieron una pregunta con respecto a, bueno, Karen de niña, cómo veía la discapacidad, cosa que jamás nadie me había preguntado, y sinceramente nunca me puse a analizar eso. Recordar. Exactamente, hasta que no me llegó la pregunta y dije, sí es cierto, ¿cómo era? ¿No? O sea,
Entonces, haciendo memoria y todo, yo le comenté, bueno, si tú le preguntas a Karen niña, ella te diría que no es tan complicado, ¿no? Porque como quiera que sea, un niño se adapta muy fácil a lo que tiene y no tiene. No es tan temeroso hasta que un adulto no le enseña qué es tener miedo. Y me explico por ejemplo, no te vayas a caer porque... Y el niño entonces ya empieza a ver o a dimensionar la grada de una manera que, ay, me voy a caer y me va a dar miedo. O sea, es esa parte en la que yo dejé de caminar y agarré la silla de ruedas, porque la silla de ruedas son mis piernas, ¿no? Al final del día, es lo que me ayuda a moverme. Entonces, para mí era como jugar en un carrito. O sea, yo estaba feliz por todo el hospital corriendo, sube y baja. Y hasta mi mamá, después de toda la lloradera, se olvidó y se puso a corretear conmigo. O sea, fue un cambio muy drástico, ¿no? Pero a la vez creo que fue algo llevadero para los tres, ¿no? Si me preguntas cómo sería la discapacidad ahora de adulto, que tal vez soy más consciente o más consciente de las barreras sociales, más consciente de la discriminación, etcétera, etcétera, te podría decir que no me es difícil tener una discapacidad, sino lo que tengo enfrente. ¿Me explico? Sí. Entonces, viene siendo lo mismo. Cuando yo era niña, yo no me ponía a pensar, ay, híjole, es que qué va, y es que qué voy a hacer, y es que no, o sea, yo decía, bueno, el vaso está aquí, no lo alcanzo, me bajo de la silla, lo agarro o sea, era parte de mi, ahora sí, experimentación, ¿no? Con respecto a mi ambiente, a mi medio ambiente, ¿no? Mi primer contacto después de mi discapacidad, cuando yo me enfrento, porque eso es dentro de mi núcleo, dentro de mi zona de confort, pero cuando yo me enfrento al mundo exterior, eso fue el cambio radical que di, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás dentro de tu zona de confort y estás súper seguro, sabes que puedes hacer las cosas, sabes que si no puedes igual vas a tener ayuda. Todo es conocido. Exactamente. Pero ¿qué pasa cuando te enfrentas afuera? Empieza la discriminación, la falta de arquitectura accesible, el hecho de que no hay inclusión educativa, inclusión deportiva, inclusión laboral. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, eso es lo duro, ¿no? El enfrentarte a un medio hostil, que pues desgraciadamente lo es, ¿no? Entonces, ahí es donde uno empieza a formar su carácter, creo yo también, como lo platicábamos aquí con el compañero, ¿no? Eso te enseña a formar tu carácter, va a depender mucho de cómo lo veas, porque como bien te puedes llenar de rencor y decir, no, jamás en la vida voy a volver a salir, porque la gente, no, como puedes decir, bueno, sí, ya pasó, ¿no? Pero es que, ¿por qué no? Y me lo han dicho, pero es que, o sea, ¿no te da coraje? Sí, me da coraje, me molesta, pero... Un poco de frustración. Exactamente, ¿verdad? Pero es momentáneo, ¿no? Porque sé que en algún momento va a poder tener solución. O si no la tiene, dirían por ahí, si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si no la tiene, ¿para qué te preocupas? ¿No? Sí. Entonces, sí me costó mucho entender la parte tal vez en donde no era yo aceptada por tener una discapacidad, ¿no? Cuando pues yo no me sentía fuera de. Entonces, el hecho de la ayuda psicológica, que pues tal vez dicen que no recibes las cosas a tiempo sino a destiempo, por algo pasa, no sé, pero pues yo tal vez en ese momento, digo, no es como que ahora actualmente la medicina sea tan integral, ¿no? Pero anteriormente era menos. Entonces, ha ido evolucionando, ¿no? Exactamente, todo se ha ido modificando. Entonces, viene la parte de, si a mí me hubieran dicho en eso entonces que necesitaba médico general, especialista, nutriólogo y psicólogo, para mí hubiera sido fascinante y más fácil, pero no. Uno diría, como dicen, ¿no? La psicología de antes eran los fajazos y las chanclas de tu mamá, ¿no? Pero para mí lo fue el experimentar el entorno, ¿no? Esa hostilidad que tenía la gente, los edificios, el maltrato o el no saber cómo tratar con una persona con discapacidad,
Para mí eso fue lo verdaderamente psicológico, ¿no? Lo que me fue formando el carácter. Ya después... No saber cómo tratar o no saber cómo reaccionar, ¿verdad? Exactamente. Entonces, después de 19 años yo recibo tratamiento con un psicoanalista, una psicoanalista, muy buena por cierto, y me ayudó a entender esa parte de cómo yo también hasta cierto punto no me aceptaba tanto, ¿no? Y cuando viene ese proceso de hasta aceptación... ese momento te diste cuenta. Exactamente. Cuando viene ese proceso de aceptación, entonces todo es más fácil. De verdad te quitas una carga de un montón de cosas que ni siquiera son tuyas y dices, agarro la piedra y pum, la tiro, ¿no? Porque no me sirve y no es mío. Y empiezas a hacerlo todo más ligero. Yo creo que si yo no hubiera llegado a ese punto, no estaremos platicando tú y yo hoy, Claro. ¿no? Y no hubiera yo tal vez participado en todos los eventos de básquet, en Bueno, el que certamen. también es otra faceta tuya, ¿no? Que te Exactamente. gusta el básquetbol, ¿no? Sí. Y ahí es donde también tienes incursión en el atletismo paralímpico. Sí, pues más que atletismo sería Deporte. el deporte en general. A Sí. mí desde niña siempre me gustó el deporte. No era una niña que estuviera quieta, la verdad. Sí. Me gustaba mucho la natación, el fútbol, soccer y pues lo que era la danza folclórica. Me Y encantaba. no te limitaba. No, ¿verdad? o sea, pero te hablo de antes de mi discapacidad. O sea, Ok. nunca estuve quieta, ¿no? Si no andaba en clases de dibujo, estaba yo haciendo, no sé, algún deporte y así. Entonces ya después de mi discapacidad, pues bueno, yo desconozco esa parte, o bueno, con mi familia desconocemos que existe el deporte adaptado, porque antes, pues te estoy hablando de 1999, no era tan sonado, Sí. ¿no? Entonces, yo me quito de los deportes, empezaba a nadar, pero pues ya era más que por terapia física que realmente porque fuera deporte, ¿no? Entonces, después de esos 19 años, cuando empecé a tratarme de manera así, con el psicoanalista o la psicoanalista, viene lo que es el básquet, ¿no? Conozco a los chicos de básquet. Yo siempre he dicho que todo es como las energías, ¿no? Es un tablero de ajedrez. Tú mueves una pieza y las demás se tienen que mover a fuerza, ¿no? Yo ya estaba trabajando en mí, entonces viene todo lo demás. Y efectivamente conozco a los chicos de básquetbol y me quedo en básquet, ¿no? Empiezo a ver otras situaciones con disciplinas diferentes, ¿no? Sí. Hay para natación, hay para tenis, hay tiro con arco, en fin, hay una infinidad, atletismo, hay muchísimas disciplinas deportivas, ¿no? Que espero poder incursionar Claro. en tiro con arco, me gustaría, pero Con ese sí ímpetu lo vas a hacer definitivamente. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, pero te digo, es hasta ese punto en donde yo realmente me abro oportunidad de experimentar otras cosas que por temor a la discriminación, a si voy a poder no hacerlo, me limitaba mucho. ¿Me explico? Sí. Al final del día creo que la discapacidad viene siendo algo más biopsicosocial o psicosocial, no lo sé, pero es más que nada más enfocado hacia las barreras, ¿no? Que siempre hay. Pero te digo, o sea, si no, yo creo que no hubiera participado en los certámenes en los que estuve, en darme la oportunidad de dar estas conferencias y talleres que también doy, ¿no? Entonces, Claro, porque sí. esa es otra faceta también, Sí. ¿no? Es parte del activismo. Exactamente. ¿sí? Enfocado hacia precisamente a ese rompimiento de barreras, ¿no? A que los demás puedan ver que pueden lograrlo, ¿no? Hacia eso son enfocados. Sí. Sí, efectivamente. O sea, por ejemplo, después de lo de básquetbol, esto es algo muy chistoso porque todo el mundo me lo pregunta. Oye, ¿y por qué un certamen de belleza? Y yo, ¿por qué no? Aparte de por qué no, era la única manera de poderme hacer un poco más visible, ¿no? Porque yo me había dedicado a dar tal vez pláticas de grupos más pequeños. Tal vez no, pequeños te estoy hablando tal vez como de unos 10 personas o 5 personas o igual y uno, ¿no? No, nunca fue como que mucho problema para mí. Pero pues bueno, me entero de estas cosas por mis amigos de básquetbol y me decían, oye, deberías de participar. Y yo,
No, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Participaste? Sí, así es. Haz de cuenta que era como la película de Mi Simpatía. Yo era Sandra Bullock, o sea, yo decía, no, 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 yo no soy tan femenina ni nada de esas cosas, ¿no? Pero pues al final del día me metieron la cosquilla y dije, bueno, igual y voy a preguntar, ¿no? A ver qué tal. Participé en un nacional y gané el nacional. Y Chiapas se queda con la corona y pues me voy al internacional que se celebró el año anterior en octubre. Sí, El 2022. certamen, así es. El certamen se llama Miss Wheelchair World 2022. Es un certamen de inclusión para mujeres con discapacidad motriz específicamente. Ese certamen se celebró por primera vez en el 2017 en Varsovia, Polonia. Sí. De allá es originario. ¿Y el año pasado dónde fue? ¿Dónde se realizó? En Tijuana, se lo trajeron a México, en Tijuana, Baja California. Sí. La directora fue Karen Rocha. Ella es deportista de tiro con arco en Mexicali, precisamente. Sí, y bueno, estuvimos. ¿Y ahí fue la sede? Exactamente, en Tijuana. Obtuve un título, no de los 3 primeros lugares, pero sí uno de los 7 títulos que la organización le da a las chicas que consideran más sobresalientes del certamen, ¿no? Perdón. Y en mi caso me gané el título de Miss Individuality. La organización se lo da a la mujer que consideran que es más altruista e independiente. ¿Por qué? Porque hubieron muchos lesionados. En el momento hubieron algunos lesionados ahí. Pues la chica de Rumania, una amiga muy querida, Livia, ella igual se enfermó por el cambio de clima tan brusco y pues ahí estuve, ¿no? Yo como doctora apoyando, ajá. Y aparte pues muchas chicas apenas acaban de adquirir su discapacidad, entonces no todas se atreven a manejar la silla de ruedas como para ser un poquito más independientes. Entonces ahí me viste en una clase de 3 horas diciéndoles cómo pueden bajar las rampas, subirlas, todo, ¿no? Y me daba risa porque el papá de mi amiga de Chile siempre me decía, ¿no? Porque hace cuenta, la organización, bueno, Karen Rocha consiguió unas splinters, que es un proyecto que viene de Puebla, se llama Safe Mobility, de don Sergio. Don Sergio tiene sus transportes adaptados para personas con movilidad reducida. Sí. Entonces, como no podían bajar al estacionamiento, nosotros teníamos que salir. Y es una subidota o una rampa, como lo quieras ver, muy prolongada. Con pendiente. Exacto, entonces muchas tenían que ser apoyadas. Y llegaban y, ¿te vamos a apoyar? Yo, no, le digo, suban ustedes. Y yo subía, ¿no? Y suban a las otras. Entonces su papá siempre me decía, México trae galleta. México trae galleta, ¿no? En los brazos. Yo sí, así es. No, pero, o sea, no es otra cosa más que yo ya estoy, trato de ser lo más independientemente posible, ¿no? Claro. Entonces, después del certamen nacional, yo me abro más paso con respecto a las conferencias, a poder colaborar con instituciones gubernamentales, municipales, con algunas instituciones para generar proyectos nuevos, para poder dar estas pláticas de sensibilización. Mi primer plática fue en ayuntamiento, precisamente. Sí. Entonces, a raíz de todo eso, empiezo a tener un poquito más de facilidad para poder hacer el activismo. Viene el internacional y pues regreso a Chiapas e igual, o sea, yo sigo con lo de activismo, con lo del activismo, las conferencias, los talleres y pues bueno, ahora sí que tratando de colaborar, ¿no? He colaborado con la UNICACH con respecto a esta parte de la Dirección de Igualdad y Género. Sí. Sobre todo porque pues como eres una mujer con discapacidad se sabe que eres doblemente vulnerable, ¿no? Sí. O es como hemos estado acostumbrados a ver esta parte. Colaborando también con foros sobre los derechos políticos de las personas con discapacidad, temas básicos como qué es la discapacidad, qué es discriminación, qué es inclusión, cómo debemos de dirigirnos hacia una persona con discapacidad, el trato adecuado, la movilidad. He capacitado a, por ejemplo, los rehabilitadores físicos del DIF
en alguna ocasión junto con otro instructor en el manejo de silla de ruedas, ¿no? Porque ellos como rehabilitadores físicos también le tienen que enseñar a sus pacientes. Claro. Entonces, son cositas que de verdad en mi vida pensé hacer, pero pues hoy en día las realizo, ¿no? Y que la vida te ha llevado, ¿no? Exactamente. Y yo en este momento te veo y veo a esa niña que no sabía cómo tomar, sí, ¿no? Esa nueva situación, ¿no? Y que ahora se ha convertido, ¿no? en alguien que ha modificado su vida, ¿no? Sí. Y que la ha modificado para bienestar propio, ¿verdad? Claro, sí, para una, pues yo creo que siempre he dicho que uno tiene que experimentar con uno mismo, ¿no? O sea, en todos los aspectos, hasta en mi carrera. Yo cuando empecé a utilizar la acupuntura y todo eso, primero me pinchaba yo, así, vamos a ver qué efecto tiene, ¿no? Claro. Y ya después con mis pacientes. Pero al final del día, con esta parte del activismo o esto que realizo, creo que, te decía, como son mis propias carencias las que se veían a flote, porque siempre inicias un proyecto por lo que llevamos dentro, ¿no? O esa falta, o algo que tal vez hay un vacío por ahí que no podemos llenar por completo. Pero, ¿qué pasa? Después me doy cuenta que realmente no solamente es por mi cuenta o por mí misma, sino que también viene la parte de, ¿le puedo dejar algo bueno a mi sociedad? Lo hago, ¿no? Porque yo me pongo, a veces me da mucho coraje, me da mucho o me molesta mucho escuchar historias de niños con discapacidad que siguen sufriendo de bullying. Claro. Que claro, eso es algo que definitivamente sabemos y todo el mundo me lo dice. Eso no lo vas a erradicar nunca. Pues no, pero creo que todos podemos ser amables en algún momento, un poquito más amigables, ¿no? O de los mismos maestros. ¿Por qué? Porque no se quieren actualizar, porque es más fácil decirle doy de baja y bye, a que yo me meta en todo el rollo de aprender otra vez o reaprender o reeducarnos. Claro, ¿no? Exactamente. Yo comentaba hace unos días de que hay un reto enorme para la docencia, ¿no? Uy. Para trabajar con discapacidades, para trabajar con neurodiversidades, ¿verdad? Sobre todo. Para trabajar con situaciones que pues normalmente, que por costumbre pues no se dan, ¿verdad? Exactamente. Y yo ahorita que escucho pues más que una historia difícil, yo escucho una historia en ti de superación, ¿no? Porque si bien es cierto que el entorno puede contribuir muchísimo, sí, también todo lo que tú sacas, todo lo que tú traes, claro, por dentro, te va a dar la otra mitad para llegar a estar en una situación, ¿no? Sí. En la que decidas aprender más, en la que decidas lograr objetivos, en la que decidas lograr aspiraciones, ¿no? Efectivamente. De hecho, algo muy importante que acabas de mencionar, aparte del núcleo familiar, que creo que es algo, ya lo digo, parece un disco rayado, pero es algo sumamente importante. También es la otra parte, tu propio círculo social. Yo, si hay algo que le agradezco mucho a la vida, es los amigos que me han tocado, porque también gracias a ellos es hasta donde estoy yo ahora, ¿no? Porque si no hubiera sido por su no le hagas caso, o mira, tú eres igual que nosotras, o a nosotros no nos importa si caminas, no caminas, vamos acá, vamos allá, o mira, tú puedes hacer todo, o sea, sin ese apoyo, sin ese cariño, sin ese amor que ellos me han dado, yo creo que igual no estaría hasta donde estoy, ¿no? Claro. Porque si hay algo que sí he aprendido de todo esto, es que la discapacidad, yo lo veo como una bendición. ¿En qué sentido? En que realmente me muestra cómo son las personas, ¿no? Realmente te enseña a ver quiénes pueden estar contigo y quiénes probablemente van de paso. Y también en esta parte de tu entorno, ¿no? O sea, ¿qué tanto tú te puedes poner un límite y hasta dónde puedes llegar? Claro, y es excelente, ¿no?
Ahora, de todo esto que estás viviendo del activismo, ¿eso sigue para adelante para Karen Koch, el activismo? Su profesión como doctora, ¿eso es lo que viene, lo que sigue siendo? Sí, claro. Más eventos, ¿no? Sí, mayor claro. activismo, mayor sensibilización también, ¿no? Hacerlo más visible, ¿no? Sí, claro, o sea, ese es mi objetivo, ¿no? Ha sido un poco complicado el poderlo llevar a la par, pero estoy tratando de siempre ir encaminada con mi profesión y mi activismo, o sea, que uno no interrumpa a otro. Digo, a veces es complicado, pero se hace. Sí, por el tiempo, por los Exactamente. Ahorita, afortunadamente sí, o sea, sí tengo más proyectos con respecto a mi activismo, con respecto a la profesión que pues ejerzo desde hace ya muchos años. Y pues ahorita digamos que tengo una nueva oportunidad, que es ahora en impulsar lo que es el deporte adaptado por medio del Indeporte, ¿no? Que es en donde me encuentro laborando ahorita. Ajá. Una gran oportunidad. Y sí, también. Claro, porque yo creo que algo que también le ayuda mucho a las personas con discapacidad es esta parte de el hacer deporte, ¿no? Porque digo, tengas la condición física que tengas, el deporte te da seguridad, te eleva el estado anímico y te da mucha salud, ¿no? Te mejora la calidad de salud. Entonces, para una persona con discapacidad es esencial, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, yo creo que Chiapas tiene mucha potencia en deporte, mucho talento. Desgraciadamente no se ha podido dar el apoyo que se requiere, pero pues bueno, o sea, vamos a ver qué más se puede hacer, ¿no? En ese aspecto. Y sí, o sea, sí, yo seguiré colaborando con quien quiera, ¿no? O sea, sea institución gubernamental, sea una empresa privada, una escuela, que pues he podido colaborar ahora sigue con los 3 tipos de instituciones. Ajá, exactamente. Claro. Pues con mucho gusto, ¿no? O sea, no me veo limitada a no poder ayudar, ¿no? Si es sembrando una semillita para que después dé fruto sabemos que no rápido, pero tal vez de una manera progresiva. Claro. Pero que se haga, ¿no? Para todos los que no están siendo visibles, para todos los que vienen, ¿no? Claro. Que vienen atrás. Sí, que vienen atrás y que encuentren por lo menos ya algo avanzado. Claro, efectivamente. ¿Verdad? Y definitivamente que es una historia, te decía hace un momentito, una historia de triunfo, ¿no? Uh-huh. Una historia de mucho trabajo, de mucho empeño, una historia de mucho apoyo familiar, definitivamente, sí. De apoyo familiar, de apoyo de amigos, ¿verdad? Sí, claro. Y que es maravilloso que en este momento tú tengas también una vida así, ¿no? Y que me puedas platicar ahorita con una gran sonrisa de todo lo que haces, ¿no? Y ojalá que mucha gente también sea así, ¿no? Sí, pues yo eso espero también. Esperamos. Uh-huh. ¿Qué frase te motiva, Karen? ¿Qué frase tú la repites constantemente, uh-huh, como para decir, sí puedo, hoy voy a lograrlo, hoy haré lo que no hice ayer, hoy seguiré haciendo lo mejor que ayer? ¿Qué frase te motiva? Traje mi acordeón. Excelente. Porque me gustaría leerla. Sí. No, más que nada para que no se me olvide nada. No. Es una frase que por lo regular siempre pongo en mis ponencias cuando termino al final, como para dar un cierre, de un beisbolista profesional que se llama Jim Abbott, que la verdad me gustó mucho su frase, me inspira mucho. La frase dice así: la discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Yo creo que es algo muy claro, ¿no? Es el hecho de lo que platicábamos ahorita. La discapacidad va a estar, o la limitación física va a estar, pero va a depender mucho de uno si se quiere quedar estático o si quiere avanzar unos pasos, rodando, gateando, brincando, caminando, como sea, o corriendo. Pero al final de cuentas todo depende de la perspectiva con la que se ve, ¿no? Yo creo que esta parte de la discapacidad te enseña también a eso, a superarte, ¿no? A esta parte de aprobarte hasta dónde están tus límites. Entonces yo creo que eso sería la frase para mí, que realmente define tu vida.
Yo ¿verdad? creo que sí. Más Sí. que te motiva. Ah, sí, yo creo que Define sí, tu no me vida, he dado cuenta de eso, pero ¿verdad? yo creo que igual ¿Y sí. qué es lo que has venido haciendo? De muchos años, ¿verdad? Sí, así es. Es un momento tan extraordinario para mí, amiga querida. Es, como te dijera, es emocionalmente muy bueno, ¿no? Para mí. Gracias. Y me da tanto gusto escucharte y de verdad espero que nos sigas compartiendo todo lo que estás haciendo, ¿no? Claro que También sí. ser parte del activismo. Sí. Y pues esta es tu casa, amiga querida. Gracias, de Muchas verdad. gracias. Enormemente agradecida. Una extraordinaria vida, ¿verdad? Sí. Y lo que falta y lo que sigue todavía para Karen Koch. Sí, así es. Ahora sí que es parte de no quedarse con el hubiera, ¿no? El hecho de decir, vive ahorita, mañana ya verás qué haces mañana, ¿no? Pero al final del día que todos vivamos a nuestro gusto y a nuestra, diría mi abuelita, que en paz descanse, a nuestra querencia, ¿no? Sin importar el qué va a decir la gente, porque pues al final del día la vida solo se vive una vez, la vida es como el agua entre los dedos y pues bueno, al final de cuentas yo creo que si no es ahora, probablemente en un futuro las cosas sean un poquito más amigables para todos nosotros, ¿no? Que todo sea más equitativo, más que igual, más Que haya más equitativo. inclusión, ¿verdad? Claro, Que principalmente. de eso se trata, ¿no? Sí, Ese así activismo. es. Y Mi muchas Karen, gracias al por el contrario. espacio, por la invitación. Siempre Al es un gusto contrario. ver. Gracias, Karen Koch, Ay, nuevamente y de verdad enormemente agradecida. No, de que a ti por el espacio. Gracias, mi preciosa.